Muy buenos días, mi nombre es Iván Ramiro Céspedes, soy licenciado en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología. Hago parte del curso de aceites esenciales, modalidad virtual que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y el día de hoy vamos a hacer una corta introducción como actividad número uno a los aceites esenciales para buscar dar claridad sobre los aspectos principales o los aspectos fundamentales de este tipo de compuestos. Primero que todo, la definición de un aceite esencial. Un aceite esencial básicamente es un producto químico que se extrae de las plantas de una composición variada, generalmente muy compleja, porque no depende solamente de un compuesto, sino que es la esencia de la planta, muchas veces que se obtiene por el método o como método más común la destilación con vapor de agua de la parte de la planta que se obtiene la esencia, o por expresión. Otra forma muy usual es la extracción con alguna base, bien sea con algún solvente, por ejemplo el aceite de almendras, el aceite de oliva, o también algunos alcoholes y cetonas que son solubles, que hacen solubles los compuestos activos de la planta. Bueno, pero entonces, ¿qué define un aceite esencial? Un aceite esencial es un compuesto generado naturalmente por la planta. Bueno, ¿y por qué generado naturalmente por la planta? Mediante el proceso de evolución vamos viendo cambios en las plantas que hacen que su metabolismo, ¿sí?, genere dichos tipos de sustancias para diversos fines, ¿sí? El primero podría ser alejar enfermedades y parásitos vegetales. Una de las partes más importantes que tiene en estos aceites esenciales y los usos más comunes que se le da es como antibacteriales o antimicrobianos, que también cumplen la función o encierran el espectro de fungicidas, entonces antibacteriales y fungicidas, también como repelentes de parásitos. En algunos casos se utilizan en agricultura para defender la planta de ciertos parásitos, como por ejemplo el ajo en las hortalizas, en el cultivo de hortalizas, para alejar la plaga de pulgones, por ejemplo. Evitar el ataque de herbívoros, también sustancias repelentes, como por ejemplo, no para el caso de aceites esenciales, pero es un ejemplo muy paralelo o muy a la par, el ejemplo del ají, ¿sí? De la planta de ají que produce ese compuesto para repeler los herbívoros que quieran dañar o ingerir la planta, los tejidos. Proteger tejidos vegetales de los rayos del sol también, y atraer insectos polinizadores, lo que es muy importante en la reproducción y la dispersión de semillas de dichas especies. Vamos a ver más adelante que muchos compuestos de estos orgánicos que hacen parte de los aceites esenciales tienen olores muy agradables. Por eso se les denomina aceites aromáticos o aceites esenciales también. Bueno, para entrar en materia vamos a hablar un poquito de lo que es cómo se sintetizan más o menos a grandes rasgos estos metabolitos, ¿sí? Metabolitos secundarios, dicho técnicamente, que componen los aceites esenciales. Bueno, partimos de un metabolismo primario con el que contamos también nosotros los seres humanos y las especies animales, pero a partir de este metabolismo primario se segrega un metabolismo secundario muy común en las plantas. Entonces, esos metabolitos secundarios se generan a partir de metabolitos primarios. Los primeros, por ejemplo, los más conocidos, son los carbohidratos, que a través de los monosacáridos, que muy presentes en las frutas, la glucosa y la fructosa, generan glicólidos, azúcares modificados y urónicos de heparina, que también se utilizan como fármacos. Por ejemplo, las proteínas
a través de los aminoácidos generan alcaloides, como en el caso de la cocaína, que es un alcaloide, y el caso de la cafeína, también, que son dos casos opuestos, pero que también representan que los alcaloides no solo pueden ser sustancias de uso alucinógenos, etcétera, que están en un mal concepto. Los taninos, que son responsables, por ejemplo, de algunos olores específicos, de algunos colores, de las texturas, los sabores, por ejemplo, del café. Los fenilpropanos, que también son un grupo muy importante dentro de los aceites esenciales, y las cumarinas, que también son utilizadas como fármaco. Los lípidos, los ácidos grasos, ¿sí?, que utilizan este intermediario, producen policétidos, que son un tipo de grasas vegetales. Los terpenos, que son el grupo más importante que constituye los aceites esenciales o componentes primarios de los aceites esenciales, en sus diversas presentaciones o sus diversas formas: terpenos, terpenoides, esquiterpenos, triterpenos, en fin. Los esteroles, que son muy familiares a los terpenos y los triterpenos. Los ácidos nucleicos, por otra parte, producen tetrapirroles y alcaloides imperfectos. Bueno, un ejemplo de este metabolismo secundario, ¿cierto?, es que las plantas generen estos diferentes aceites esenciales en diferentes partes de la planta y puedan de ese mismo modo extraerse. Por ejemplo, la naranja es un caso muy conocido dentro de los aceites esenciales. ¿Por qué? La naranja tiene propiedades muy bien conocidas, que han sido muy estudiadas, y es muy fácil preparar un aceite esencial de cualquiera de las partes de la naranja, bien sea, por ejemplo, de los frutos, a partir de la cáscara, del epitelio, del exocarpo de la planta, o flavedo más técnicamente, del cual se extrae el aceite de naranja propiamente dicho. También de las hojas se extrae el aceite de petit grain, que tiene usos y, digamos, beneficios o propiedades muy similares al aceite de naranja. Y de las flores se extrae el aceite de feroli, que este aceite de feroli, y en general los aceites de naranja, son muy utilizados, por ejemplo, por las embarazadas, porque los aceites de naranja tienen propiedades que son antiestrés, inmunológicas, dadas por el drenaje linfático, propiedades relajantes, y este aceite de ferolí es muy conocido por las propiedades estéticas, ¿cierto?, para el rejuvenecimiento, y para el caso de las embarazadas, para evitar, por ejemplo, las estrías. Entonces este es un caso muy particular y muy bueno de los aceites esenciales, y cómo estos aceites esenciales producidos a partir de estos metabolitos secundarios pues se encuentran distribuidos en todas las plantas. Ya más adelante vamos a ver que los aceites esenciales pueden ser extraídos, dependiendo de la especie, de diferentes partes de toda la planta, o simplemente de solo un componente específico de ella. Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo de la clasificación de esas estructuras en las que se encuentran principalmente dispuestos los aceites esenciales dentro de la planta. Por ejemplo, células oleíferas, por ejemplo el caso del jengibre, la cumarina, la vainilla y el laurel, que se muestra en el tejido de esa micrografía. Los canales secretorios, por ejemplo el caso del pino. La micrografía nos muestra esos canales secretorios por el cual el pino bota su aceite esencial. No sé si se presenta el caso de que hayan tocado, digamos, las acículas del pino, esas hojas en forma de agujita, y sientan que tienen una textura cerosa o pegajosa. Bueno, eso es debido a esos canales secretores
que van secretando, ¿sí?, conforme avanza el día, esas sustancias y aceites esenciales. Y por eso se tiene esa sustancia, esa contextura cerosa, por ejemplo, en las hojas del pino. También es característica del anís, de la artemisa y de la angélica, que no la conozco muy bien, pero sé que tiene este tipo de estructuras secretoras. Lo otro son las estructuras, las otras estructuras son tricomas. Los tricomas se pueden ver a simple vista. ¿Por qué? En este caso, los tricomas de la planta de cannabis, al contener también su aceite esencial, están representados por esas estructuras cristalinas que se ven pues en toda la superficie de las inflorescencias. También es el caso de plantas comúnmente llamadas aromáticas, como por ejemplo la venturosa, como por ejemplo el pronto alivio. Y por último tenemos las glándulas. En el caso reconocido de las naranjas, donde las glándulas se encuentran directamente en el flavedo, que es la parte más exterior de la naranja. Es muy común encontrarla también en cítricos como el limón y la mandarina. Bueno, como principales propiedades de los aceites esenciales podemos encontrar las propiedades físicas, las químicas, que englobarían, digamos teóricamente, las propiedades fundamentales, pero como los aceites esenciales representan un gran aspecto de la medicina tradicional, también he incluido propiedades medicinales. Bueno, comencemos con las propiedades físicas. Bueno, los aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Los aceites esenciales son muy volátiles, lo que los diferencia de los aceites fijos. En general, su densidad es inferior al agua, por eso se dice que son muy volátiles. Como por ejemplo, un símil de compuestos volátiles son los alcoholes y las gasolinas, que si están en un recipiente y se dejan destapados, pues fácilmente se van evaporando. Esta propiedad física está muy relacionada con su peso molecular, que ahora vamos a definir en la estructura por qué tienen esa diferencia con otros compuestos como por ejemplo aceites vegetales que llamamos o que mencionamos ya, que son los policétidos. Bueno, poseen un índice de refracción elevado y la mayoría desvían la luz polarizada. Eso es muy importante, ya que en muchos casos los aceites esenciales pierden sus propiedades al interactuar con la luz. Y es por eso que se utilizan recipientes color ámbar o color oscuro para que no pierdan sus propiedades. Al ser compuestos orgánicos también se da la característica de que tras un periodo de conservación muy largo van perdiendo sus propiedades. Son liposolubles, pues porque tienen pues una característica lipofílica, ¿sí? Y eso depende mucho del mecanismo por cuales fueron generados en la planta. Recuerden que, como lo explicamos, el aceite esencial parte de un lípido para su formación. Son de olor pronunciado y permanente. Cabe resaltar que en la característica anterior no todos los componentes de los aceites esenciales van a estar ligados a componentes lípidos, ¿sí? Se alteran fácilmente bajo la acción de la luz, tornándose oscuros y modificando su perfume, y también son muy inflamables. Las propiedades químicas, por ejemplo, el pH, que indica el grado de acidez o basicidad. Dentro de esta propiedad es muy común que se presenten rangos de pH o muy altos o muy diferenciados. Pueden ser ácidos o básicos, pero siempre van a tener un rango bastante amplio. Este rango bastante amplio
también confiere esa propiedad antimicrobiana de la cual habíamos hablado. Al ser una condición adversa, un medio adverso para el cultivo o el crecimiento de microorganismos, pues ese pH influye directamente, ¿cierto? El pH es responsable, mejor dicho, de esa actividad antimicrobiana en parte, ¿cierto? Índice de acidez, que indica el grado de acidez y expresa el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos que contiene un gramo de aceite. El índice de éster, el éster, para que quede claro, no es un componente lípido, o sea, no es un componente graso. Sin embargo, es un componente muy aromático. En general, el componente aromático, por decir un ejemplo, de las cáscaras de la manzana, ese olor afrutado que tienen ciertas frutas, flores, y que en general es muy dulce, lo da el éster. Y se determina por los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar los ésteres que contiene un gramo de aceite esencial. El índice de saponificación representa la suma de acidez, la suma del índice de acidez y el índice de éster. Y por último, el índice de acetilo, que determina la riqueza de alcoholes y posteriormente, de forma empírica, cualquier contenido en alcoholes. Calcular el contenido de alcoholes, perdón. Bueno, aquí nos muestran la estructura del componente principal de los aceites esenciales, que son los terpenos. A la izquierda está la clasificación de terpenos y a la derecha podemos observar la estructura, ¿sí?, de la molécula de un terpeno. Mayoritariamente los terpenos se clasifican por las cantidades de carbonos que tienen, ¿sí? Entonces los hemiterpenos tienen 5 carbonos. Los monoterpenos son compuestos por 10 carbonos. ¿Por qué se habla de 5 carbonos en adelante? Porque la unidad principal que compone los terpenos es el isopreno, y el isopreno está compuesto precisamente por 5 carbonos. Si miramos la estructura típica del terpeno a la derecha, podemos encontrar, si hacemos una breve revisión, que el número de carbonos coincide y se puede agrupar o se pueden, digamos, segregar la cantidad de isoprenos que tiene esta estructura. Bueno, son muy comunes en los aceites esenciales los monoterpenos, los diterpenos y hasta triterpenos. Pero también son importantes los hemiterpenos y los sesquiterpenos, de 15, 20 y 30 carbonos pues que representan. Bueno, en esta parte vamos a ver los principales componentes de los aceites esenciales. Están los hidrocarburos, que compuestos casi exclusivamente por terpenos, mayormente mono y sesquiterpenos. En el caso del limoneno, el farnesol también. Los compuestos oxigenados, los ésteres de los que hemos hablado, los aldehídos que tienen propiedades similares, los alcoholes, los fenoles y los óxidos. Ejemplos de ellos son el acetato de linalilo y el citral. También otros compuestos muy similares, también presentes en los aceites esenciales son las cetonas, los alcoholes, los fenoles y los óxidos. Bueno, por último, dentro de las propiedades medicinales, vamos a ver estos cuadros que los encontré dentro de la bibliografía de los libros que nos facilitó el curso y representan a grandes rasgos las propiedades medicinales de algunos aceites esenciales.
Entonces, para las arrugas de la piel, para las arrugas y pieles maduras, por ejemplo, existe una mezcla de incienso, rosa búlgara, hinojo dulce y aceite vegetal de rosa mosquera. Entonces nos muestra, de rosa mosqueta, perdón, y nos muestra la preparación. También para la piel laxa, para las erupciones cutáneas, por ejemplo, para la musculatura y las articulaciones, por ejemplo, los calambres, las agujetas y la rigidez muscular, por ejemplo, para las torceduras, para aliviar el dolor, para la circulación, ¿sí? Y también en casos mucho más eh, medicinales o terapéuticos, pues para el drenado linfático también o para mejorar nuestro sistema inmunológico, para las pieles irritadas e inflamadas, para la piel, el cuero cabelludo, para la psoriasis y para las cicatrices y estrías. La clasificación de los aceites esenciales principalmente está dividida en tres grandes grupos. El primero es por su consistencia, o sea, cómo al tacto, bajo las condiciones, pues el tacto es una condición organoléptica, se puede clasificar en esencias, en bálsamos y oleoresinas, que van gradualmente aumentando el grado de viscosidad, siendo unas de aspecto muy, muy, muy sólido, como las oleoresinas. Por el origen, por el origen están los naturales, los artificiales y los sintéticos. Los naturales pues los extraemos comúnmente de las plantas por métodos convencionales. Los artificiales se obtienen por enriquecimiento de la esencia y no son tan beneficiosos como los aceites puros. Los sintéticos sí ya son exclusivamente creados en laboratorios y por su naturaleza química, como los monoterpenoides, sesquiterpenoides y no terpénicos, constituidos por compuestos feno y fenilpropanoides. Por último, vamos a hablar un poco de la importancia de los aceites esenciales para la agricultura y para el hombre. Bueno, a la derecha vamos a ver un cuadro en el que se nos muestran varios ejemplos de cómo el aceite esencial o el extracto de la planta tiene una acción en diferentes cultivos y plagas a cultivos. Entonces pueden funcionar como herbicidas, como repelentes, como insecticidas, como fungicidas, insecticidas acaricidas, etcétera. Podríamos decir que bajo una perspectiva biológica, cada plaga podría tener su antagonista en un aceite esencial determinado. Lo importante o el meollo del tema es que la industria no está tan desarrollada ni tiene tanta acogida en el público como para asegurar que son una solución material, o sea, que ya son la solución para los problemas de la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura verde son muy apetecidos los aceites esenciales y los extractos de las plantas porque tienen una característica, a diferencia de, por ejemplo, la familia de glifosatos, ¿sí? Los compuestos herbicidas y los compuestos insecticidas, como los basados en tiametoxam, por ejemplo, no tienen un rasgo permanente de contaminación, ¿cierto? Y esa contaminación de los productos agrícolas convencionales pues lleva a enfermedades, lo que no se presenta en el uso de productos naturales, ¿cierto? Productos naturales que podrían reemplazar muy bien a esos productos convencionales que son tan dañinos. En muchos casos, muchos tienen bases de componentes como mercurio, que son altamente nocivos para la salud. A la izquierda está pues un ejemplo, ¿sí? De esta economía, de este tipo de economía, que representa también un hito dentro de las economías
por decirlo así, comunitarias, ¿sí? Estas economías, pequeñas economías comunitarias que se benefician poco o mucho de la fabricación de estos aceites esenciales. Este caso en particular es un caso de Ruanda, ¿no? Y nos muestra, es un video, acá está el enlace, y nos muestra de cómo se ha creado y se ha generado esa economía en un país azotado por la violencia, como bien lo mencionaba el profesor, que puede servir de ejemplo para recuperar o para hacer crecer economías de países pues azotados por este tipo de conflictos. Entonces, Ruanda, por ejemplo, es es el país en el que ha ocurrido uno de los, si no el más, uno de los genocidios más grandes en la humanidad. Un 10% de la población ruandesa, de todo el país, fue asesinada entre un periodo, un lapso de 2 años, teniendo un pico, digamos, en un día en particular. Entonces hablamos de 500.000 a 1 millón de personas que se masacraron en Ruanda debido a los conflictos internos. Y cómo los aceites esenciales generaron una economía y un motor de progreso a pesar de tantas adversidades, pues es un caso muy especial y particular, del cual pues podríamos tomar un ejemplo. Entonces, bajo este ejemplo podemos dimensionar, ¿cierto?, qué componentes pueden ser de vital importancia para el surgimiento de estas pequeñas economías y pues también el favorecimiento de economías verdes. Espero que sea de mucho agrado el video y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. La mayoría de los datos los encontré en el material de apoyo, en la plataforma también, y también me asesoré y investigué algunas cosas. Pero en general me parece una muy buena actividad para una actividad número 1 y eso es todo. Muchas gracias.